¿Cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a este Festival Nacional por los Bosques y el Agua en su edición Michoacán. El día de hoy queremos saludar a todos quienes nos están siguiendo a través de los diferentes canales por medio de los cuales estas actividades se están transmitiendo en el estado de Michoacán y a nivel nacional. Recordemos que este festival tiene alcance nacional y en específico las entidades federativas, los estados, estamos trabajando con diferentes sectores, en particular el sector ambiental, el sector académico, de investigación, para poder llevar hasta ustedes una perspectiva pues muy fresca, muy actualizada sobre el estado justamente de bosques y agua en nuestro país y en el estado de Michoacán. Desde luego, saludo con muchísimo gusto al doctor Carlos Andrés Cultit Medina. Él nos acompaña el día de hoy para platicar acerca de temas muy interesantes. Me permito presentarlo muy brevemente. Él hizo, su licenciatura es en biología en la Universidad del Valle en Cali, Colombia. El doctorado igualmente también en la Universidad del Valle, Cali, Colombia. Fue investigador visitante en la red de ecoetología del Instituto de Ecología AC y su postdoctorado lo realizó en el Instituto de Biodiversidad Neotropical en Tucumán, Argentina. Actualmente él es un investigador catedrático CONACYT en el Instituto de Ecología AC, específicamente en el Centro Regional del Bajío. Doctor Carlos Andrés, muchísimas gracias por aceptar esta invitación que gestionó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en Michoacán y pues muchas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y bueno, por el espacio para conversar sobre algunas de las cosas que estamos haciendo en colaboración con la CONAM. Gracias, doctor Carlos. Y bueno, podemos empezar esta plática preguntándole acerca de los diferentes proyectos de investigación y de trabajo que se encuentran vinculados en concreto a un sitio que es emblemático para el estado de Michoacán, el Parque Nacional Barranca del Cupatizio, un sitio que es reconocido a nivel nacional y a nivel internacional como una reserva de la biosfera que tiene múltiples características que lo vuelven único en su tipo. Y pues preguntarle, doctor Cultit, ¿cómo ha sido el trabajo que ustedes han realizado en esta zona específicamente? Sí, bueno, todo empieza con una invitación de las personas que trabajan en la regional que administra el Parque Nacional de la CONAM, que su oficina está allí en Uruapan. La invitación inicia en el 2018 con el objetivo de tener un equipo de personas que asesorara los trabajos que se realizan dentro del área, ¿no? Trabajos tanto de gestión, no de gestión, sino más bien como de planificación del uso del área y también en actualizar la información biológica y ecológica asociada al parque. Entonces, esto empieza en el 2018 y nuestro papel desde entonces, como investigadores del INECOL, porque somos varios los del equipo, es ser asesores externos de lo que las comunidades hacen. Entonces, estos subsidios que se entregan es para que las comunidades que son beneficiarias directas de estas áreas protegidas empiecen a trabajar en pro del área protegida, que sean la gente que vive alrededor de estas áreas o que usa las áreas, que sea la misma gente que está allí la que levante la información, genere las estrategias y aplique las estrategias. En el caso del Parque Nacional Barranca del Cupatizio, la investigación ha sido mucho más interesante porque ya no tenemos comunidades ejidales o comunidades indígenas específicas como sí pasa en otras áreas protegidas de la CONAM, sino que es un área protegida que tiene directo contacto con la mancha urbana, o sea que los que son beneficiarios, aunque no lo noten del área protegida, son las personas de la ciudad de Uruapan. Y en ese sentido, el trabajo se ha realizado con la participación de estudiantes de licenciatura principalmente, y principalmente de la unidad de agrobiología Benito Juárez de la Universidad Michoacana. Entonces, sí, me imagino que todos conocen como cuál es el perfil de agrobiología. Son personas que se están formando en el área de agronomía. Entonces, el tener este espacio con nosotros asociados al área ha permitido expandir un poco la perspectiva que tienen sobre cuál es el papel de los bosques y su importancia para garantizar la sustentabilidad y viabilidad de los paisajes agrícolas donde ellos van a terminar trabajando, ¿no? Como agrónomos. Entonces, en resumen, nuestro trabajo ha sido asesorar y direccionar esa integración de estos chicos y chicas a una dimensión que tal vez se les escapa un poco de la parte agronómica, pero que les permite complementar
su visión de cómo manejar los paisajes agrícolas, en particular de los que están rodeando al área protegida. Claro, y este enfoque o esta intervención está dirigida a qué aspectos, por ejemplo, a temas de educación ambiental, a temas de uso y aprovechamiento sustentable de los recursos, o hay un enfoque integrador que involucre justo las actividades de las comunidades en relación al espacio de área natural protegida. ¿Cómo funciona el enfoque? Específicamente de forma específica, perdón, de lo que nosotros estamos asesorando, tenemos 3 líneas generales. Una asociada a observación, todas son de observación y monitoreo de especies de reptiles y anfibios dentro y fuera del área para poder establecer o medir más bien algunas variables asociadas a cambio climático, respuesta de las especies a cambios asociados a variabilidad climática y a cambio climático en otra escala. El otro componente es flora. Esto es la observación y monitoreo constante con la participación de estas personas en cómo va cambiando la estructura de la vegetación y también apropiándose en términos de saber qué tiene el parque en términos de flora. Y el tercer componente es en el que yo participo directamente, que es lo que hemos denominado monitoreo participativo de abejas nativas que viven dentro del área protegida. Muchas de la información que tenemos sobre las abejas nativas se sabe o se conoce de zonas que no son protegidas. De hecho, en comparación a la cantidad de datos que tenemos de abejas nativas fuera de las áreas con respecto a lo que se sabe que hay dentro de las áreas, pues lo que hay dentro de las áreas no se conoce del todo bien. Entonces, este espacio de monitoreo, de observación de algunas especies clave de abejas nativas nos ha permitido complementar y revalorar, o más bien hacer visible el valor del área del parque como reservorio importante de polinizadores, en este caso de abejas nativas. ¿Y cuáles han sido los hallazgos en este ejercicio observacional? ¿Cuáles son las abejas nativas del Barranca del Cupatizio, doctor Carlos? Bueno, yo creo que primero tal vez es importante para una parte de la audiencia. Muchos de nosotros cuando nos hablan de abeja pensamos en cuál abeja, Adrián, ¿en cuál piensas? Pues en la cotidiana, en la que encontramos en las ciudades y que nos ha llegado incluso a picar en algún momento. Exacto. Cuando hablamos de abejas, pues claramente en el imaginario colectivo, pues pensamos en la apis mellifera o en la abeja melífera, nuestra amiga que nos da la miel, el propóleo, el polen, o sea, todos estos productos que usamos y necesitamos. Y en efecto es una especie sumamente importante, no solamente para garantizar la polinización de casi un tercio de lo que nos comemos, sino porque es un organismo central en la economía de un renglón completo, ¿no? Que son los apicultores de Michoacán, que no son poquitos y que afortunadamente hemos podido en el laboratorio tener contactos con ellos. Pero más allá de la abeja Apis, tenemos un montón de abejas diferentes, ¿sí? Apis es una especie introducida por los europeos, ¿no? Durante el proceso de la conquista de nuestra región. Pero hay un montón más de abejas que son nativas, y decimos nativas porque son especies que, voy a decirlo así muy grueso modo, surgen aquí, o son especies que solo se encuentran aquí, en Latinoamérica, o como nosotros decimos en el neotrópico, o en el continente americano, en Norteamérica, pero que son de aquí, ¿no? Por eso las distinguimos de esa manera de Apis mellifera, porque Apis mellifera viene de Europa, específicamente de la zona indoeuropeo, ¿no? Indoeuropea. Entonces, dentro de las abejas nativas, pues no da la casualidad. Somos un país megadiverso, México es un país megadiverso y México también es un país de abejas, con cerca del 10% de la riqueza de especies de abejas nativas que se han descrito en el mundo, que son 20,000 más o menos. Y México, de acuerdo a la última revisión, lo último que nos compartió uno de los expertos mexicanos en abejas, el profesor Ayala, es que tenemos alrededor de 2,000 especies de abejas nativas en nuestros ecosistemas en México, ¿no? ¿Qué hemos encontrado? El parque. Si ustedes miran en esto en un mapa, si se meten a Google Earth y tratan de buscar al Parque Cupatizio, van a ver tal vez que es una manchita de bosque chiquitita, ¿no? Entonces, creo que también es importante justamente decir que el Parque Nacional Barranca del Cupatizio no solo es esta parte que ustedes conocen de la ciudad. Hay una segunda porción del parque de más o menos 500 hectáreas que está en la zona de montaña. Entonces, esta es la que nosotros hemos ido a visitar como turistas, ¿no?
que conocemos en Uruapan, pero un poco más hacia la montaña tenemos el área de montaña del parque, porque antes estaba conectada con la parte de ciudad. Esta parte de montaña es en la cual nos hemos enfocado, ¿no? Tiene más o menos 500 hectáreas la parte de montaña y está rodeada, pues eso lo saben los que viven ahí perfectamente, de ciudad y de huertas de aguacate. Y resulta, Adrián, que dentro de la reserva, como es un trabajo observacional, podemos llegar hasta género, ¿no? Hemos detectado 19 géneros distintos de abejas nativas, lo cual es importante, y sospechamos que hay alrededor de una treintena de especies de abejas nativas en el parque, dentro del parque. Muchas de ellas, como las pequeñas abejas carpinteras, dependen de sustratos de vegetación muy específicos para nidificar, ¿no? Y eventos de disturbio fuertes como incendios de gran magnitud o deforestación o lo que pasa desde afuera hacia adentro del área puede afectar sensiblemente a estos grupos de abejas nativas. Pero además de eso, adicional a los trabajos que desde mi laboratorio hemos hecho en la matriz aguacatera, muchos de los grupos que hemos detectado del área protegida también están en las huertas, digamos, casi adyacentes del área protegida. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque veamos las abejas volar en el cultivo, lo que es cierto es que muchas de ellas anidan en el suelo, o sea, que dependen de cómo estemos manejando el suelo, y los bosques, incluyendo al Parque Nacional, pues son zonas donde el suelo tiene las condiciones óptimas para que estas abejas nidifiquen y por lo tanto se reproduzcan. En resumen, para nosotros poder mantener poblaciones y comunidades sanas de abejas nativas que presten un servicio a la polinización del contexto agrícola, requerimos mantener la salud de áreas de bosque nativo como es el Parque Nacional, ¿sí? Entonces las abejas nos están haciendo ese llamado de atención, ¿no? Sí, vemos las abejas en el cultivo, pero ¿dónde están nidificando? ¿Dónde están haciendo otra parte de su ciclo de vida? Bueno, lo pueden estar haciendo justo en los bosques que tienen cerca o en las zonas de vegetación nativa que tienen cerca. Ahora, Carlos, nos comentabas que puede llegar a haber una treintena de especies distintas, de géneros distintos en esta zona de montaña del Parque Nacional Barranca del Cupatizio. Pero esta imagen que veíamos hace unos momentos, una toma aérea, nos deja ver también con mucha claridad que la contigüidad entre la zona urbana y la zona del Parque Nacional puede llegar en un momento dado a representar una serie de retos muy importantes, me imagino, para efectos no solo de la conservación del área boscosa, que en sí misma, bueno, pues está delimitada en su carácter de área natural protegida, pero cuáles son los retos a los que enfrenta justamente a la conservación de flora y fauna específica, como es el caso de estas abejas nativas. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, estas abejas empiezan a aparecer en las zonas urbanas y en algún momento alguien pudiera considerarlas una amenaza o alguna cuestión de ese tipo, ¿no? Imagino que representa una serie de problemáticas muy concretas esta vecindad entre el área urbana y el área natural protegida. Sí, tenemos de todo un poquito, Adrián. Cuando las ciudades son sábanas de concreto, o sea, que tienen zonas extensísimas, sin jardines, sin zonas verdes internas, cuando son complejos urbanísticos llenos de concreto, sí es muy difícil, no solo para las abejas, sino para casi cualquier otro animal, persistir en estos ambientes urbanos tan homogéneos. Sin embargo, una ventaja que tenemos en nuestra región es que nuestras ciudades, por la misma forma en cómo han crecido, ¿no? Y por la misma idiosincrasia que tenemos los latinos de cómo mantener nuestro entorno, ¿no? Eso permite que hayan pequeños nichos, pequeñas cosas dentro de la ciudad que permite a ciertos grupos atravesar estas manchas urbanas, ¿no? Para llegar a otros sitios, ¿sí? Entonces, tenemos tanto retos como ventanas de oportunidad. El primer reto es educar a la gente, o sea, educarnos. Como la mayoría de nosotros tenemos en la cabeza a Apis mellifera y desafortunadamente muchas personas, tal vez una parte de las personas no ha tenido una buena experiencia porque pues al ser una especie colonial en algún momento se pueden alterar y en efecto puede ser muy dolorosas las picadas y pueden ser peligrosas si la persona es alérgica. Hay una generalización sobre incluso las mismas Apis mellifera, o sea,
y ven una abeja, mátala, ¿no? Hay que exterminar, porque eso nos ha pasado, ¿no? Hemos estado de pronto haciendo ejercicios con la gente en Pátzcuaro y nos han visto con una red entomológica y nos dice la señora muy furiosa, ¿por qué están capturando mariposas? Y les decimos, no, estamos viendo las abejitas. Ah, llévenselas todas. Entonces, ese comentario que parece muy coloquial, realmente deja ver cuál es la percepción de la mayoría de la gente que vive en la ciudad con respecto a qué es una abeja, ¿sí? Entonces, el principal reto es que nosotros empecemos a dejarle ver a la gente, para eso estamos, ese es nuestro trabajo como investigadores de un centro público de investigación, de que nos pregunten y que nosotros les digamos y les mostremos qué es lo que puede ser una abeja, ¿no? Y esa es la invitación, o sea, las abejas cumplen una función muy importante y su rasgo de agresividad representado en ciertas circunstancias no lo podemos generalizar a todas las abejas, ¿sí? Entonces hay que respetar las abejas. Hay un caso triste con los abejorros, los jicotes, ¿no? Las abejas grandes negras, seguro la han visto. Claro, entonces la gente asocia, si una abeja de este tamaño chiquitita me pica duro, no me quiero imaginar cuánto dolerá lo de una abeja mucho más grande y negra, ¿verdad? Y que además suena un montón. Y estas son las famosas abejas carpinteras. Las abejas carpinteras son estas negras hermosas, que son de un tamaño importante, que hacen huequitos en nuestras vigas de madera, en las casas. Y hemos visto lamentablemente en Uruapan, en Pátzcuaro, en Jalapa, en Oaxaca, que donde ven huequitos de estas abejas le echan gasolina y queman el tronco. Las queman, las incineran. Pero es por el miedo, también por el desconocimiento. Estas abejas son unos mansos gigantes. Para que una abeja de estas, todas te pican, eso no lo voy a negar, todas las abejas pican. Pero para que un gigante de estos te pique, tienes prácticamente que agarrarlo con la mano y apretarlo para que te pique. No va a ir encima tuyo a picarte. Entonces, el principal reto es educación y aprender a convivir con este componente de nuestra biodiversidad, ¿no? Y empezar a reconocer las otras abejas. Y es parte de lo que estamos tratando de hacer con nuestras actividades de divulgación en Casa Abierta, los videos que hacemos del INECOL que pueden encontrar en YouTube, todo el trabajo que ha hecho, incluso obviamente los investigadores del IES, ¿no? De la UNAM, con trabajo de polinización. Entonces creo que hay que educar. Yo pienso que lo que tenemos es educar, porque a nivel de la ciudad tenemos muchas oportunidades. Somos ciudades que tenemos muchas zonas verdes. Somos ciudades donde nuestras casas no les hace falta un jardín. Entonces tenemos muchas oportunidades para que con pequeñas acciones podamos garantizar que cierta porción de las especies de abejas nativas, no solo Apis mellifera, permanezcan en nuestro entorno, prestando su servicio. Bien, muchas gracias, estimado Carlos, por compartirnos esta información tan valiosa, tan significativa y sobre todo tan relevante para ejecutar en nuestras acciones cotidianas, en nuestros espacios de vida, las acciones de conservación y de sensibilización que nos permitan, como lo has dicho reiteradamente, mejorar e incrementar nuestra calidad de vida. No es un asunto exclusivamente de explotación económica o de beneficio económico, sino que también, y como lo vemos en el Parque Nacional Barranca del Cupatizio, los beneficios que nos aportan no son únicamente ambientales, también son recreativos, también son de calidad de vida, de calidad del aire. Podemos ir cualquier día de visita y vemos la felicidad reflejada, ¿no? En los niños, las familias, los adultos mayores, las personas que hacen ejercicio, y claramente todos estos son valores subjetivos que también nos están aportando las áreas naturales protegidas, y pues la gran fortuna de que Michoacán cuente con un área como esta, en continua convivencia con nuestras vidas cotidianas, nuestros espacios urbanos, y pues es menester sensibilizarnos al respecto. Carlos, ¿nos podrías compartir algunas ligas, algunas páginas web donde podamos conocer más acerca del trabajo que se realiza desde INECOL y específicamente en tu grupo de investigación? Claro, aquí están las ligas del Instituto de Ecología, www.inecol.mx, y está la página web de nuestro laboratorio en el Centro Regional del Bajío, el Laboratorio de Biodiversidad en Paisajes Neotropicales, el BPN Lab. Allí podrán encontrar quiénes somos, qué hacemos, pero principalmente en la parte de divulgación científica. Al entrar en la página van a ver dos grandes eventos, que es el evento anual que organizamos desde el 2018, que es Celebrando a nuestros polinizadores. Las grabaciones de la charla las pueden encontrar en el canal de YouTube del INECOL. Y
Semanalmente tenemos una cápsula radial. Esta cápsula radial se transmite en Radio La Ley de Pátzcuaro, pero la pueden encontrar las cápsulas ya disponibles en SoundCloud. Ahí les coloco la liga. Llevamos ya 66 cápsulas. Ahí pueden encontrar temas variados asociados a polinización, polinizadores y cómo podemos contribuir al cuidado de esta función ecológica, ¿no? Y de los polinizadores. Allí están las cápsulas de abejas del Parque Nacional Barranca del Cupatizio, abejas del Cerro Blanco, aquí en Pátzcuaro, abejas de paisajes aguacateros y información general sobre otros grupos polinizadores como colibríes, moscas, polillas y otros tipos de aves, ¿no? Entonces, espero que nos sigan y también, pues mi contacto es carlos.cultit@inecol.mx. Y ahí también en la página del laboratorio, pues quedamos atentos a cualquier inquietud o solicitud. Estamos a sus órdenes. Voy a poner en pantalla tu correo, estimado Carlos, para Sí. que si alguien está interesado en contactarte de forma directa por alguna pregunta, alguna posibilidad de colaboración, pudiera hacerlo. carlos.cultit@inecol, ¿verdad? Sí. .mx. carlos.cultit@inecol.mx. Perfecto. Aquí lo tenemos ahora en la parte baja de la pantalla, carlos.cultit@inecol.mx, para que si nuestros estimados seguidores en las redes sociales que nos están viendo en este momento quisieran ponerse en contacto contigo, lo puedan hacer para entrar más en detalle, porque este tema es difícil de abordarlo en tan poco tiempo, pero estas pinceladas, estas breves cápsulas que nos has compartido de información, Carlos, te aseguro que ya cumplen con su función de ponernos en contexto, sensibilizarnos, ¿no? A esta pregunta tan básica que me hacías hace unos minutos de ¿en qué abeja piensas cuando piensas en abejas? Creo que es algo que amerita que lo reflexionemos con más detalle. Muchísimas gracias, Carlos, por haber aceptado esta invitación que te extendió la CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, con su delegación aquí en Michoacán y la organización, desde luego, de este Festival Nacional por el Agua y los Bosques. Muchas gracias a la CONAM, a los organizadores del festival. Está genial. Gracias, Adrián, por el espacio y al equipo técnico detrás de todo el evento, ¿no? Agradezco el espacio y pues a sus órdenes. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, a todas y todos ustedes, sigan en sintonía respecto a las actividades de este Festival Nacional por el Agua y los Bosques en su edición Michoacán. Como tienen ya visto en el programa general, hay una serie de actividades a lo largo de estos días que pueden ir siguiendo y que si por alguna razón no pudieron seguir en vivo en el momento en el que han sido transmitidas, se quedan desde luego guardadas en los canales respectivos, tanto de YouTube como de otras redes sociales, de manera que podrán compartirlas y verlas posteriormente. Gracias por el favor de su atención y nos escuchamos y vemos muy pronto.